Isidro Toro, hablemos ahora de los partidos de oposición, la oposición fuerte, los dos partidos grandes de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo. Vamos a iniciar con Fuerza del Pueblo. La figura de Leonel Fernández usualmente se le está poniendo enfrente a que entre Fernández y Abinader es que va a estar el match. Un importante sector de la población piensa que va a ser entre ellos dos. Básicamente pienso que por los resultados de algunas encuestas que hemos conocido. Pero también el PLD indica que no, que son ellos que se van a enfrentar con Abinader. Pero bueno, vamos a hablar primero de Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, con una cabeza que no es nueva en política, o sea, no es una novedad esa figura. Sin embargo, el partido, con muy poco tiempo, vemos que alcanza la categoría de partido mayoritario, 6 meses de fundado, y bueno, no es usual que un partido tan joven pueda cruzar a esos linderos de ranking. Ya para septiembre anuncian en el Fuerza del Pueblo que van a presentar un padrón de 2 millones de personas. Vaya usted a ver, 2 millones de personas en un partido en República Dominicana son muchas personas inscritas. Ellos dicen que son verificables y verificadas. Háblame de Fuerza del Pueblo en este torneo electoral. Fíjate, el tema de la Fuerza del Pueblo es el siguiente. Cuando ellos se presentan en el 2020, el presidente Fernández no se veía como un candidato ganador. No es el caso de Abinader, que dividiendo al PRD en el 2016 era la opción frente a la reelección de Danilo Medina y sacó el 30 y tanto por 36, 37% de los votos. No había más, habían ellos dos. Aquí el presidente Fernández tuvo que competir con Gonzalo y el gobierno y por otro lado con el presidente Abinader, que tenía todas esas fuerzas que confluían a favor de la Marcha Verde, sociedad civil, etc. Entonces, ellos vienen construyendo un partido sobre la base de la experiencia de sus dirigentes que vienen del PLD. El partido podrá ser nuevo, pero los dirigentes todos son veteranos, tienen avesados dirigentes, conocen el oficio, tienen las herramientas conceptuales y las herramientas prácticas para construir un gran partido. Y lo están haciendo. Y ellos tienen una característica que no se la he visto a otros partidos, que tienen unas secretarías temáticas que tratan y analizan los temas del país, el tema eléctrico, el tema agrícola, todos los temas del país, el agua, la represa, las fronteras, etc. Entonces, eso es un aspecto que en la clase media va ganando adeptos, eso va abonando a favor de un partido en la clase media. Y yo soy de los que cree que la clase media es fundamental en todos estos procesos electorales porque es la caja de resonancia del electorado en general. La clase media genera mucha opinión. El presidente Fernández fue 3 veces presidente y por supuesto tiene muchos que lo apoyan y muchos detractores. Muchos detractores. Pero aquí va a privar en lo que se llama el voto sociotrópico, el voto económico retrospectivo o prospectivo. El voto sociotrópico es aquel que el elector analiza si le va a ir bien o mal y si vota porque le fue bien antes o si va a irle bien en el futuro. Son sutilezas que se manejan dentro de la mente de un elector. Estamos hablando de un elector que no tiene militancia partidaria, ¿verdad? Sobre todo de clase media, que te va pensando, pero lo piensa instintivamente o intuitivamente cualquier persona. Me va a ir bien con este candidato, me va a ir mal. Eso de que la gente vota a ganador, eso cada día es menos. Cada día es menos. Yo creo que hay una cantidad de mitos que se vienen derrumbando y hay gente que le gusta mantener esos mitos porque viven del mito, viven de eso,
pero esos mitos se vienen derrumbando en cada elección y es bueno que se derrumben porque eso es parte de la fortaleza de la democracia, que se derrumben muchos de esos mitos que lo que hacen es hacerle daño a la democracia. Entonces, eso indica que se va buscando, se va logrando poco a poco tener más conciencia del voto. Claro, es que yo soy un convencido de que las personas que votaron en el 2020, la inmensa mayoría, votaron por razones muy distintas a las que votaron 40 años atrás. Muy distintas. Comenzando que ya los partidos no hay casi diferencias ideológicas. Fíjate que lo que se plantea son programas de gobierno. Muchas veces parecidos. Claro, porque cuando tú vas a los programas de gobierno y te lo colocan de forma general, todos te van a decir que van a procurar la felicidad del ser humano. Todos te van a decir lo mismo. Por eso es que con un programa de gobierno tú tienes que decirle, ajá, dime objetivos, dime metas, dame sustancia del programa de gobierno. Y esa es una de las fortalezas que tiene la Fuerza del Pueblo, que sus secretarías temáticas, lo he visto en muchos programas de televisión, van conversando y trayendo temas con datos, con estadísticas y hablando de hacia dónde piensan ir. Entonces, eso le da mucha fortaleza a ese partido. Luego, ¿qué sucede? Que nosotros estamos inmersos en una gran crisis, por lo que quiera. Pero el primer semestre, el país creció el 1%. El gobierno aspira a crecer un 4%, 4,5%. Para que crecer el 4,5%, en el segundo semestre tiene que crecer ¿cuánto? El 8%. Tú sabes que eso no es verdad. Entonces, un país como República Dominicana, que crezca el 2, el 3%, es un país que ha ralentizado su economía y la calle se pone muy dura. Lo usual es que crezcamos mínimo un 5%. Eso es lo que... Desde hace muchos años. Claro, y eso es lo que aconseja los economistas, los teóricos de la economía, para que un país en 20 años dé un vuelco del 100%, o menos de 20 años, dé un vuelco del 100% en su economía, hacia arriba, creciendo. Y en el caso del PLD... Pero déjeme terminar. Ajá, ok, terminamos con... Por favor. Entonces, en un gobierno en crisis, la gente tiende a voltear hacia la experiencia. Y eso es un plus que tiene el presidente Fernández. Y es una debilidad que tiene Abel Martínez. Porque Abel Martínez lo pueden ver como un candidato nuevo, pero no lo ven con la experiencia para enfrentar una crisis. Y un país que está creciendo el 3%, que tiene un 55, 60% de PIB de la deuda, que hay otros datos que dicen que es mucho más, y que en un mundo que va entrando en una especie de recesión, porque hay una crisis que se está acentuando en el mundo, entonces la gente tiende a buscar la experiencia. Y te voy a dar una experiencia, un ejemplo del extranjero. En el año 93, en Venezuela había una gran crisis. ¿En qué año? 1993. Acción Democrática gobernaba, pero los precios del petróleo, hubo un momento que los precios del petróleo de Venezuela habían bajado a $8 el barril. Siempre el petróleo venezolano es más barato que la media de la OPEP. Y la media de la OPEP es más barata que el West Texas. Había una inmensa crisis. Y aparte de eso, había todo un movimiento de la sociedad civil contra los partidos, la antipolítica, la corrupción. Todas esas cosas estaban en la calle. Y se presentaron 4 fuerzas políticas con opción de triunfo. 3 de ellas llevaron candidatos menores de 50 años, jóvenes, con un discurso nuevo, distinto y tal. Y el doctor Caldera, quien ya estaba rayando 75 años. Rafael Caldera, se presentó y ganó las elecciones. La gente volteó hacia la experiencia, porque la crisis, dijeron, no vamos a correr riesgo con la crisis. Entonces, claro, tú no puedes traspolar la experiencia de otro país a otro país, valga la redundancia, ¿verdad?
pero son experiencias que te llaman la atención. Y la situación en República Dominicana, desgraciadamente, no es la más boyante. Pero te lo dicen los números del Banco Central. Te lo dicen los números del Banco Central. Tú ves los números del Banco Central de la población económicamente activa en el sector formal, es de la misma, varía por 700 personas al sector informal. Hay 2.300.900 personas en el sector formal, hay 2.200.000 personas en el sector informal. Son 2 millones y tanto, no me creas en el 300. Ha crecido la informalidad. No, está al 50%. De la población ocupada, nos estamos metiendo los desempleados. A eso agrégale los desempleados, que es el 5, el 6% mínimo. Entonces, la situación no es fácil. Entonces, hay un sector de la población que voltea ¿hacia dónde? Hacia la experiencia. Sin embargo, esa experiencia, y es uno de los obstáculos más evidentes que tiene el doctor Leonel Fernández como candidato, es la llamada tasa de rechazo que se le endilga a él, que hay, no sé si una percepción más alta de lo que tiene de rechazo, que he oído rechazos altísimos de niveles, y otros de las encuestas lo dan en unos niveles de un 30, 32%. Esa parte, ¿cuánto afecta a una persona que ya ha sido muchas veces presidente de la República? En sociología organizacional te dicen que el objetivo de cualquier organización, sea una venta de automóviles, una fábrica de tornillos, sea lo que sea, la misión de cualquier empresa es sobrevivir. Porque si no sobrevive, no puede fabricar tornillos, no puede fabricar automóviles, no puede. Entonces, sobrevivir. Cuando una situación se va enrareciendo de tal forma, la gente voltea hacia donde puede sobrevivir. Y la gente va a pensar que para sobrevivir o es el presidente Abinader o es el presidente Fernández. ¿Descartas el posicionamiento que pueda tener PLD? No, PLD es una cosa y Abel Martínez es otra. Ya. Abel Martínez es un candidato joven, la gente no lo ha aprobado en funciones de Estado, de presidir o ministro o algo por el estilo. Ha sido presidente de la Cámara de Diputados, que lo ha hecho muy bien, pero eso no es manejar un país, y lo ha hecho como alcalde de la ciudad de Santiago, por todo lo que hemos visto, una maravilla. Pero eso tampoco es dirigir un país. Por eso yo creo, hoy, si no ocurre nada extraordinario, el país se va a polarizar entre esos dos candidatos. ¿Qué sucede en el esquema político dominicano? ¿Qué sucede en el votante o en la oferta de figuras para cada elección que vamos teniendo? Porque no ha surgido, que recuerda así, o un fenómeno electoral, una figura novedosa. Los partidos minoritarios siempre son minoritarios. Nos vamos siempre con lo tradicional, con figuras, bueno, por ejemplo, en el momento del doctor Balaguer, Peña Gómez, Bosch, que estuvieron vigentes y presentes 40, 50 años en la política, y nadie más levantó la cabeza en esos momentos. Hoy día tenemos cabezas políticas que tienen 10, 15, 20 años, 30 años, y son parecidas, similares, varían muy poco. ¿Por qué no nos damos una figura nueva, emergente, novedosa? Bueno, yo podría hacer algunas elucubraciones, ¿verdad? Pero no te podría decir a ciencia cierta algo, ¿no? ¿Qué es lo que faltan? ¿Partidos o figuras? No, yo lo que creo que las figuras, fíjense, Bukele. Bukele es una gran figura allí en El Salvador y ha ganado elecciones, etcétera. Pero él fue alcalde de la ciudad. Hizo una carrera política, inclusive con el Frente Farabundo Martí, que lo apoyó en la alcaldía. Pero aquí todos los alcaldes buscan la presidencia y nunca ninguno. Pero él hizo una actividad, hizo un cronograma de su vida, lo cumplió y ha tenido éxito. Porque
Yo lo que pienso que muchas personas se presentan el día antes de las elecciones, el día antes, un año antes, y empiezan a hacer lo que hace todo el mundo. Isidro, pero en Perú tenemos el señor del sombrero que surgió 2 o 3 días antes y ganó la presidencia. Ya no es presidente. No, bueno, pero tampoco surgió 2 o 3 días antes, y él venía haciendo una campaña en las zonas más apartadas del Perú. Pero hay sus casos, cada país tiene su... Pero no es un político tradicional. No, es que yo no he dicho que sea político tradicional, no necesariamente. Yeah. El caso de Bukele tampoco es un político tradicional, pero él logró ser alcalde de la ciudad de El Salvador con el apoyo del Farabundo Martí, etc. Pero ha habido otros casos, Bucarán en el Ecuador, que te recuerdas, que tocaba la guitarra y cosas, y así sucesivamente. Pero esos vienen Miren, en Colombia a un tris pudo ganar el viejo, que él se autodenominaba, ese era el término, el viejo, el señor Hernández, por poco gana. Pero él tenía fama por Cali, creo que era, en una zona, él tenía sus arraigos políticos. O sea, no salen del sombrero de un mago. Eso es lo primero. Pero y lo segundo... de aquí no sale de ningún lado. Bueno, lo segundo es que tienen que hacer carrera política en función de, por ejemplo, Collado lo está haciendo, el ministro de Turismo, él lo está haciendo. Pero Collado tiene 25 años preparándose. Exacto, lo está haciendo, y él va a llegar el momento. Póngase usted que el presidente... Macri surgió, el señor de Argentina, el periodista, surgió rápido. Surgen rápido porque nosotros lo vemos aquí que surgen rápido, pero ellos vienen haciendo sus carreras y sus trabajos allí. Eso que surgen de la noche a la mañana, eso no es verdad. Los políticos, el único político que salió de la noche a la mañana y se hizo famoso fue Hugo Chávez, porque dio un golpe de Estado. Que el 3 de febrero de 1992 nadie sabía quién era el señor Chávez. Y el 4 de febrero lo vieron en una campaña, una cosa de televisión, un golpe de Estado, etcétera, y se hizo famoso, y de ahí siguió su fama y llegó a presidente de la República. Pero esos son casos excepcionales. Pero déjeme decirte, los políticos tienen que hacer su tarea, tienen que hacer sus deberes, y si aspira a hacer una transformación en el sistema, tiene que ir presentándose con esa cara en el electorado con tiempo, no de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana. Porque piensan que dan una rueda de prensa y sueltan 3, 4 gritos contra el sistema y ya la gente va a ir detrás de ellos. Isidro, se nos acaba lamentablemente el programa. Se nos acaba el programa, el tiempo pasó rápido. Espero que estés por acá de nuevo y trataré que ese día el programa tenga por lo menos 2 horas. Isidro Toro con nosotros hoy día, consultor político, analista político, una persona de mucha inteligencia, de mucho raciocinio sensato. Gracias por estar en País 2024. Gracias a ti. Bien, señores, mañana nos vemos, Dios mediante.